Hey, ¿qué tal estás? ¿Te imaginas un mundo donde la inteligencia artificial no solo sea una herramienta, sino también la creadora del futuro tecnológico? Pues hoy vamos a hablar de un tema que está marcando un antes y un después en la historia de la tecnología, y es la computación generada por inteligencia artificial. Jensen Huang, del cual hemos venido hablando en bastantes vídeos, que es el CEO de NVIDIA, ha compartido recientemente en el CES 2025 en Nevada, en Estados Unidos, su visión de cómo la inteligencia artificial está transformando por completo no solo la tecnología, sino también la forma en la que vivimos y trabajamos. Pero quédate hasta el final del vídeo porque hoy haremos un pequeño repaso de lo mejor del CES de 2025. Recuerda que es el evento donde se presentan las tecnologías más innovadoras del mundo. ¡Arranquemos! Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte de cuando subo nuevos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a ver ahora el cambio de paradigma en la computación. Y es que hasta hace poco, cuando pensábamos en computación, la imagen típica era un programador escribiendo líneas de código, construyendo software línea por línea, con lógica, funciones y, evidentemente, mucho esfuerzo humano. Pero según el CEO de NVIDIA, estamos viendo una transformación radical. Y es que la computación ha pasado de ser programada a ser generada por inteligencia artificial. ¿Qué significa realmente esto? Pues que en lugar de diseñar soluciones de una manera manual, pues los modelos de inteligencia artificial son entrenados con millones de datos y son estos quienes descubren patrones y diseñan las soluciones más óptimas. Esto permite resolver problemas que de otra forma serían demasiado complejos o seguramente tomarían muchos años de desarrollo humano. Un ejemplo simple. Imagina que quieres diseñar un software para predecir el clima. Por ejemplo, antes los ingenieros de software tenían que programar cada detalle de este programa, ¿no? Cómo leen los datos, en este caso los datos meteorológicos, hasta cómo calculan las probabilidades. Ahora la inteligencia artificial puede, en su defecto, analizar años de datos climáticos, entender patrones y generar predicciones más precisas en minutos sin que un humano escriba una sola línea de código específica para ello. Espero que este ejemplo sea ilustrativo. Pero ¿por qué es tan importante este cambio del que estamos hablando? En ese sentido, Jensen Huang describe este fenómeno como un cambio de paradigma total. Y es que pasamos de programar a entrenar modelos de inteligencia artificial. Y ya no se trata de escribir código, como decíamos, para resolver estos problemas, sino también de enseñar a una IA cómo generar las mejores soluciones. Aumentamos también la velocidad de una forma sin precedentes. Lo que antes llevaba años de desarrollo, ahora puede hacerse en meses o incluso en semanas. Por ejemplo, Jensen Huang mencionó que en solo 18 meses NVIDIA logró reducir 240 veces el coste de procesar 1 millón de tokens. Recuerda que el tokens es esa unidad mínima con la que se procesa la IA generativa. Esto significa que entrenar la inteligencia artificial ahora es mucho más rápido y accesible, incluso para empresas pequeñas. Y es que hemos llegado al fin de la ley de Moore y al nacimiento de la hiperley de Moore. Pero para entender mejor este cambio, hablemos de la famosa ley de Moore. Esta, recordad que decía que la potencia de los procesadores se duplica cada 2 años al reducir el tamaño de los transistores. El CEO de NVIDIA, en este caso, afirma que esta ley ya no aplica de la misma manera y es aquí donde la inteligencia artificial toma este relevo con lo que él llama la hiperley de Moore. Esta hiperley no depende solo del hardware, sino de la propia optimización del software a través de la inteligencia artificial. De hecho, cada mejora en el rendimiento no se mide solo en transistores más pequeños, como era la ley de Moore, sino también en sistemas integrados que abaratan costes, reducen el consumo energético, de esto recuerda, aquí tienes un vídeo, y aumentan la eficiencia de manera exponencial.
Esto también significa que en el futuro la potencia no dependerá tan solo de los chips, sino que también se puede entrenar a una IA para aprovechar esta infraestructura al máximo. Este cambio de paradigma está teniendo un impacto directo en áreas de la propia innovación tecnológica. En modelos de lenguaje como GPT, como ChatGPT, podemos generar texto con una calidad que parece escrita por un humano y cada vez más rápido. En campos como la biología, los modelos generados por inteligencia artificial también están ayudando a descubrir medicamentos en tiempo récord. En este sentido, Jensen lo explica de manera contundente y dice que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un socio en la innovación. Y es que estamos viendo cómo la inteligencia artificial está llevando la tecnología a niveles que antes parecían ciencia ficción. Pero lo mejor es que esto no se queda solo en grandes empresas, y es que gracias a la reducción de costos y a la mejora continua de los modelos, cualquiera podrá beneficiarse de esta revolución tecnológica. Acordaos en este vídeo que hablo de datos sintéticos. Vamos ahora a ver lo mejor del CES. Además de la revolución que lidera Nvidia, en esta edición del CES de 2025 nos ha dejado momentos muy interesantes. Este año, CNET, PC Magazine y Mashable y otras, como promotores de los premios, seleccionaron los productos más destacados. Vamos a repasarlo y os lo voy a dejar en el vídeo que estáis viendo a continuación. El primer premio fue para Nvidia por la mejor inteligencia artificial con Cosmos AI. Esto permite a robots y vehículos autónomos entrenarse en entornos simulados que replican la realidad, eliminando la necesidad de recopilar datos reales. Un avance que no solo ganó su categoría, sino que fue elegido como mejor producto general. Recordad que aquí os dejo un vídeo hablando de los clones del mundo y de toda esta tecnología que Nvidia ha lanzado al mercado desde hace ya algún tiempo. Como mejor transporte, el Honda 0 Series, que tiene carga ultra rápida de 15 minutos, parece que van mejorando, y un chip de inteligencia artificial integrado. Esto es algo que vamos a ver con mucha frecuencia en estos nuevos vehículos. Y es que estos vehículos eléctricos se perfilan como el futuro de la movilidad sostenible. El tercer premio fue al mejor laptop, que fue el Asus ZenBook A14. 30 horas de batería, diseño ultraligero, una herramienta para los que estamos continuamente en movimiento. El cuarto premio fue para la mejor tecnología para el hogar, y eso se lo llevó Roborock Charus C70. Es un robot aspirador con un brazo mecánico que recoge objetos y ofrece limpieza 2 en 1, ideal para hogares modernos. Sinceramente lo he visto, no sé si yo me compraría un robot con un brazo que va cogiendo calcetines, la verdad. El quinto mejor premio fue relacionado con la sostenibilidad y fue para Flint Paper Batteries. Muy interesante porque son baterías biodegradables y en solo 6 semanas se degradan y están revolucionando, en este caso, la energía portátil. En el vídeo vais a poder ver cómo se van descomponiendo en la medida que van pasando las semanas. Vimos también, por otro lado, otras innovaciones como la cerradura Ultralock, el televisor LG G5 OLED y los Oslo Sleep Buds diseñados para monitorizar el sueño. Y esto es todo por hoy. Desde la computación generada por inteligencia artificial hasta las mejores tecnologías premiadas en el CES de 2025. Está claro que estamos viviendo una de las épocas más emocionantes para la tecnología. De nuevo, me encantaría que dejaras en los comentarios tus impresiones acerca de qué avance de los premiados en el CES te ha impresionado más. Si te ha gustado este vídeo, te ruego que le des un like, que no te cuesta nada y me ayuda a que este contenido llegue a más personas como tú. Y si además te suscribes a mi canal, me vas a ayudar a que pueda seguir generando este tipo de contenidos que espero sean, como decía, interesantes y relevantes para ti. También, si activas las notificaciones, te vas a enterar cuando subo nuevos contenidos. Por otro lado, recuerda que este mismo contenido lo vas a tener disponible el próximo lunes, este mismo lunes, en mi blog en salvadorvilalta.com, donde vas a tener acceso a este propio vídeo del CES que te he empezado a enseñar justo hace unos minutos, con mayor nivel de detalle, y también vas a tener acceso al vídeo que ha inspirado este contenido, el vídeo de, en este caso, de uno de los canales más seguidos en YouTube relacionados con tecnología, en el que hacen esta entrevista a Jensen Huang tan interesante. Y además vas a tener acceso con mayor nivel de detalle al contenido de lo que he ido desgranando en este vídeo.
Muchas gracias por estar ahí. Te deseo una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!